Bienvenidos a Red Pill desde la Universidad de la Libertad, el podcast donde un capítulo a la vez nos desconectamos de la Matrix. Dicen que somos el producto de las 5 personas con quienes más nos relacionamos. Mi invitada del día de hoy es una gran amiga y es una de las personas con quienes más conviví el año pasado y lo que va de este también. Escribimos nuestros libros juntas, es una gran mujer que además es parte de las personas que han trabajado aquí en la Universidad de la Libertad. Dafne, muchísimas gracias por estar en Red Pill. Gracias, Gloria, por recibirme y por compartir este foro conmigo. Dafne, sos un mujerón, has pasado por el Banco Mundial, tenés tu propia empresa, estudiaste en Harvard, sos multicultural además, hablas no sé cuántos idiomas, o sea, hay tanto para empezar a sacar. Y como me gustaría empezar es con este libro que estás lanzando, Future Proof. Sí, el libro Future Proof es un poco el resultado justo de ese camino que mencionas. Lo empecé a escribir, pues como sabes, porque fuiste parte del camino hace un año, porque sentí que todo me estaba llevando a enfocarme cada vez más en el tema del cambio. Entonces, Future Proof es sobre cómo nos adaptamos al cambio, cuál es nuestra relación con el cambio y cómo la podemos transformar y mejorar. Cuando Dafne era una niña, ¿qué se imaginaba haciendo? ¿Qué crees que te hizo tan buena para adaptarte al cambio cuando mucha gente es como, no, cambio no? Y se rehúsan a esos cambios, lo cual hace más difícil el proceso. Sí. Yo fui expuesta a mucho cambio desde muy chiquita. No creo que fue una estrategia consciente, pero resulta que sí fue una estrategia al final de exponerme tanto al cambio que me fui acostumbrando y fui agarrándole el gusto, tanto que hasta ahora lo llamaría adicción al cambio, el nivel en el que yo me encuentro. Entonces empezamos a mudarnos desde que yo estaba muy joven y seguimos. Entonces empecé en la Francia, luego nos fuimos a los Estados Unidos, luego a India, Canadá, Estados Unidos, y cuando yo pude, pues seguí en esa trayectoria, seguí con buscar siempre el cambio. Y a través de eso me fui acostumbrando primero y luego, como decía, agarrándole el gusto. Y luego cuando empecé a trabajar en temas de innovación, vi que no todo el mundo estaba en la misma página que yo con el cambio. Y como dices, la mayoría de la gente se siente súper incómoda con el cambio y lo rechaza, lo cual es bastante natural. Entonces, cuando empecé a trabajar en innovación, siempre regresamos al tema del cambio y que nadie quiere pasar por el cambio, pero el cambio siempre es el camino hacia cualquier transformación, evolución y crecimiento. Entonces, así fue como se fue dando este tema en mi vida. Yo adicta, viendo que desde ese nivel un poco extremo de relación con el cambio podía ayudar a los demás, quizás no a ir tanto al extremo, pero por lo menos a mejorar un poco esa relación con el cambio. Yo siempre te he dicho que tenemos vidas muy similares porque mientras tú estabas rebotando por tu lado del mundo, yo también estuve en Honduras, en El Salvador, moviéndome, siendo niña nueva en los colegios, pero sí veía cómo para mi hermano, que es 5 años menor que yo, no era igual de fácil que para mí entrar en una nueva escuela, porque obviamente pues hay bullying, hay dejar los amigos, hay empezar en un lugar nuevo. ¿Qué era lo que a ti te gustaba tanto de estarte cambiando de país en país? O sea, ¿qué eran las cosas que veías como positivas, que aunque dejaras atrás algo que probablemente ibas a extrañar, pero llegabas a otro lado y era como, esto me gusta? Sí, pues tengo que confesar que no es que era fácil para mí. Yo creo que ahí somos diferentes tú y yo, que para mí no era fácil, era súper difícil. Ser esa niña nueva siempre me costó, porque algo que hoy en día la gente no cree cuando se los digo, era súper tímida yo de niña, muy tímida. Entonces para mí ser la nueva era pues súper doloroso. Y de hecho mi hermano, a cambio, era mucho más fluido y para él era súper fácil y después de 3 días ya tenía sus nuevos amigos y todo. No era mi caso, siempre era difícil. Pero a pesar de que fuera difícil, como que muy rápido fui viendo que a través de eso llegaba algo bueno del otro lado, pasando por el lado incómodo y difícil. Entonces, desde muy niña ya pude reconocer como, ok, voy a pasar como dicen aquí, un trago amargo. O sea, sí va a haber un momento que no es divertido, que no es lindo, pero vale la pena por lo que llega del otro lado. Y empecé a sentirme como crecer con cada cambio. Entonces, no diría que fluía como de, esto es fácil y me gusta, pero más bien era como esa confianza de, lo he hecho antes, entonces sé que puedo y sé que hay algo bueno del otro lado. Y me empecé a sentir, me acuerdo de una imagen que me vino, no sé por qué, pero de una cebolla. Y yo sentía,
con cada cambio es como una nueva capa de la cebolla que se va creyendo en mí y me sentí como creciendo y volviendo más fuerte y más compleja, más yo. Entonces, sí, fue eso, fue como desbloquear esa siguiente capa de la cebolla, pues con cualquier crecimiento duele un poco, pero quiero crecer. ¿Tenés alguna memoria que compartas en tu libro que haga ejemplificar esto que nos estás contando de ese momento amargo que después trae algo positivo? Creo que uno de los cambios más difíciles para mí fue mudarnos a la India. Por muchas razones, en parte porque yo soy mitad de la India, mi mamá es de allá, entonces pensé, esto va a ser fácil. Y justo cuando piensas a veces que va a ser fácil es donde más te pega, ¿no? Entonces yo pensé, estoy llegando a mi país, que no conozco tan bien, pero soy de aquí. Y resulta que no, para nada. O sea, yo no tenía mucho de las niñas indias de ahí y entonces fue súper rudo el cambio. Me costó como 6 meses. De ahí sí, o sea, todos los días sentía como, no quiero estar aquí, no puedo, esto es demasiado para mí. Y esto era a los 12 años, entonces también es una edad como medio complicada de por sí. Y me acuerdo que me sentía totalmente fuera de lugar. Y fue solo después de pasar meses y meses de como no estar logrando encontrar mi lugar que por fin empecé a acomodar las cosas. Y me acuerdo de luego pensar que ese tiempo que pasamos en la India, que fueron 3 años, fue un capítulo súper importante en mi vida. O sea, me conectó con la mitad de mi como bagaje cultural. Creo en mí esas ganas de como tener un impacto positivo en el mundo por todo lo que vi ahí. Pero fue, o sea, hubo un antes y después, no te puedo decir la fecha exacta, pero creo que fueron como 6 meses de sufrirlo mucho a, ok, ya estoy empezando a fluir en esta nueva experiencia. Hablemos un poco de eso, porque ser niña en este mundo no es lo mismo en Suecia que en Arabia Saudita, que en India, que en Guatemala. O sea, hay lugares donde ser niña es penalizado con que hasta te corten el clítoris, o no ir a la escuela, o no poder manejar. O sea, todavía ser niña no es lo mismo en cualquier lado. Y cuando tú dices que viniendo de Francia tuviste un choque cultural con las niñas de la India, ¿qué era lo que tú como niña y ellas como niñas entendían o se veía de manera diferente? Sí. Fue quizás aún más fuerte el choque porque fue Francia a Estados Unidos, y no cualquier lugar en Estados Unidos, en Berkeley, California, que es como lo más hippie, lo más alternativo, o sea, se consideran su propia república, básicamente. Sí. Entonces, yo venía de ese contexto, de ser niña ahí, a pasarme a ser niña en la India, y sí fue un choque porque yo tenía una libertad y un sentido de como independencia y de poder muy desarrollado por ese contexto, tanto Francia como luego Berkeley, y luego la India, y además un pueblo chiquito de donde es mi mamá, como que fue radical la diferencia. Entonces, tuve que enfrentarme con, como dices, el hecho de que ser niña ahí era muy diferente, ¿no? Y organizar una pijamada era como un acto de rebelión, o sea, era como, nunca hemos hecho eso, o sea, tuvimos que negociar con los papás para que sucediera, y les encantó, obviamente, a las niñas, pero no era así, o sea, para ellas era, soy como el legado de mi familia, tengo que cuidar cada acto, cada movimiento desde mis 12 años, me toca solo estudiar y solo ser como lo mejor que puedo para honrar a mi familia. Y yo estaba en lo que es ser una niña en muchos otros lados, me toca explorar, me toca comerme al mundo, me toca hacer lo que yo quiera para entender, aprender, conocer. Entonces, como que nos encontramos. Pero yo tuve que adaptarme mucho a la realidad de allá, también por temas culturales de cómo son las relaciones en la India entre hombres y mujeres y en la sociedad y todo. Entonces, fue una adaptación súper fuerte. Creo que dejé como una chispita de esa niña rebelde en las niñas de allá, y también yo me aprendí como a suavizar un poquito para poder moverme en ese contexto. Es curioso que lo hables entre países que son tan diferentes, porque yo viví lo mismo entre El Salvador y Guatemala, que son vecinos, pero los salvadoreños son muchísimo más cálidos, porque es como, pues sí, es más
esa cultura del mar, de la calidez. Guatemala es más montaña. Y cuando yo crecí en El Salvador, luego volví a Guatemala con esta cosa como de ser más amigable, de ser más abierta, y los guatemaltecos como que tienen resistencia a eso. Y lo mismo hablábamos con una amiga ahorita en el retiro de Año Nuevo en Colombia, que fuimos juntas de ATMA, que también vamos a tener aquí a Ramón y a Ana para hablar del poder del yoga y la meditación. Y ella me contaba cómo, siendo colombiana, viviendo en México, tiene que retraerse, porque las mexicanas y los mexicanos sienten esa calidez como algo muy invasivo, mientras que la cultura colombiana, por ser sobre todo la parte del Caribe, es mucho más apapachadora. Entonces no me puedo ni imaginar cómo tú, viniendo de lugares que ni siquiera son tan vecinos, como Salvador o Guatemala o Colombia o México, ha de haber sido muy difícil. Pero algo que me encanta de ti es que esa rebeldía para lo positivo nunca la has perdido. O sea, vos siempre sos la persona que en un grupo social va a venir y va a traer esa chispa que haga que todo se encienda. Y si cuando eras adolescente era en la forma de pijamada, ahora lo haces con el Círculo de Mujeres Chingonas aquí en México. Tú llevas viviendo en México 12 años y eso ya es bastante tiempo para entender cómo funciona esta cultura. Y dentro de las cosas que has logrado es tener un círculo de mujeres chingonas. Sí, es una cosa muy importante en mi vida y creo que en la vida de todas las mujeres que son parte de un círculo donde nos apoyamos, nos entendemos, estamos presentes unas para otras, de una forma que quizás nos hizo falta más en los capítulos anteriores de nuestras vidas, porque no era tan común eso, y ahora existe un poco esa conciencia de entre mujeres tenemos que formar círculos de apoyo y de impulso. Y lo bonito y o sea, lo que muestra aún más eso es que yo no creé este grupo, lo heredé de otra mujer chingona que me dijo, por favor, toma la batuta. Entonces es increíble este círculo. Lo aprecio mucho porque nos inspiramos a través de ejemplos de mujeres muy similares o muy diferentes a nosotras. Y en efecto, yo siempre estoy buscando formas de inspirar a la gente, a como cambiarles tantito el chip o el mindset a través de inspiración. Entonces, este círculo me sirve a mí para eso primero y pues a través de eso le sirve a todas. Entonces, sí, es un círculo que ha cobrado como mucho peso en mi vida ya. Además, o sea, uno en ese círculo un día puede estar intercambiando ropa que ya no usa con ropa de otras mujeres chingonas. Otro día estás tomando cacao para despertar cuáles son tus propósitos del alma de Año Nuevo. Otro día estás escuchando a una mujer que lo perdió todo en el terremoto de México del 2017, teniendo a su bebé en brazos con los 2 tobillos rotos y la empresa hecha pedazos. Otro día estás oyendo a una mujer que tiene un imperio, que ha salido en Forbes, que tiene la aplicación de masajes más grande que hay en el mundo. Otro día estás compartiendo con cualquiera de estas mujeres chingonas temas de psicología, sexualidad, empresa. O sea, es una cosa tan variada que nunca sabes lo que te vas a encontrar. Y yo te lo he dicho muchas veces, gracias a eso, porque yo a ti te conocí en tu casa cuando Ana llegó a contar sobre su proyecto de ATMA, que es la escuela de yoga y meditación, donde pues tanto tú como yo hemos practicado desde cursos avanzados de meditación, retiros de años nuevos, que me parece la manera más mágica de entrar a un nuevo año. Ahí salió la idea de escribir libros juntas. O sea, es increíble cómo, con la voluntad que tú tenés para poner tu red de apoyo al servicio de los demás, logras mucha inspiración. Cuando hay gente que cree que, ay, pues, ¿y yo qué puedo hacer, no? Con esta red de contactos. Y a veces no nos damos cuenta del gran poder de influencia que podemos llegar a tener. ¿Cuáles han sido para ti los momentos que más te han así como tocado de esta experiencia con mujeres? Son muchas, acabas de mencionar algunas de las más fuertes. Estoy pensando si hay otras. Creo que el más reciente que hicimos para mí fue bastante mágico. Hicimos ese círculo de cacao con una de las mujeres que forma parte del círculo, que también tiene un lado espiritual súper desarrollado, María. Entonces ella nos ayudó a liderar y a facilitar esa ceremonia de cacao, que es una práctica que yo llevo unos años como tocando y usando, y me parece
mágico, esa medicina del cacao que viene de aquí, realmente de esta parte del mundo. Entonces empezamos con eso y lo combinamos con una cosa que es el vision board, que realmente es una cosa muy occidental, de vamos a plasmar las cosas en una hoja de papel porque así están ahí como redactadas, ¿no? Y entonces me encantó, fue un poco el yin, el yang de esos dos mundos que combinamos, muy occidental y si puedo decir como oriental, por decirlo así, o muy espiritual y muy práctico. Y eso creo que define un poco también el camino en el que yo estoy, tratando de combinar esas dos cosas que parece que no van juntas, pero que realmente cuando las combinas creo que pasan cosas muy poderosas. Y siento, y tú eres parte de eso, que me estoy rodeando cada vez más de personas que están en ese camino también, que están combinando esos elementos de una forma tan inesperada, tan inspiradora. Entonces creo que cada vez más ese círculo está tejiendo esos dos mundos, porque si bien empezó como un círculo muy profesional, ya como que se desvaneció esa barrera entre personal, profesional, espiritual, y está reflejando que somos muy como multifaceta todas, y que podamos expresar esas diferentes partes de nuestros seres en el camino y en la transformación que todas estamos viviendo. Y desde esa energía femenina y súper intuitiva, porque además, o sea, tú venís de un camino increíblemente ejemplar para cualquier mujer. Estudiaste en Harvard, que algo que me parecía súper curioso que nos contabas es que llegan a Harvard, o por lo menos en tu generación, porque pues las cosas van cambiando, pero que llegan todos con un sentido casi de culpabilidad de ¿por qué yo? ¿Por qué no alguien más? Y que ustedes tenían profesores que les decían, no, pues, o sea, merezcanselo, están aquí, estudiaste relaciones internacionales, estuviste en el Banco Mundial, o sea, venís también de una parte de una academia y un intelecto que es de lo más alto dentro de lo que se puede alcanzar como mujer aún en el siglo XXI. ¿En qué momento no fue eso suficiente, por ponerle una etiqueta? O tal vez no suficiente, sino que necesitaba ser complementado por toda esta parte de una energía femenina más intuitiva, de abrazar esa espiritualidad, no tanto desde una institucionalidad religiosa, porque pues eso con una rebelde como tú no va, pero cómo empezó a entrar esa necesidad en esa Dafne de Harvard, de profesional, que había pasado por estos mundos tan demandantes y que a veces lo que exigen de la mujer es que saque esa parte masculina competitiva, ¿no? Sí. Quiero hacer doble clic sobre una cosa que dijiste y luego seguir con lo demás que mencionas. Me encanta lo de doble clic. Lo vamos a aplicar así para ir para atrás. Sí, sí. Mencionaste esa sensación que me pasó en Harvard Business School cuando llegué, y quiero nombrarla, es el síndrome del impostor. Resulta que cuando yo llegué ahí sentí como en algún momento alguien se va a dar cuenta que yo era lo que llaman un admissions error, que hubo como un typo por ahí, no querían esta Dafne, querían otra, y se van a dar cuenta y me van a mandar a mi casa, ¿no? Y lo que nos dijeron el primer día, me acuerdo, un auditorio lleno de, somos 900 personas en una generación, entonces 900 personas nos dijeron, volteen a su lado, los demás están sintiendo y pensando lo mismo. Todos creen que son un error y no puede ser que todos sean un error, entonces suéltalo. Pero me costó igual otra vez en esta transición meses para creer como yo debo de estar aquí, tengo un lugar y tengo algo que decir y compartir. Y lo que me fascina en el círculo de mujeres también es que ese concepto del síndrome del impostor o de la impostora regresa a cada rato. Y entre más chingonas las mujeres, más nos dicen, yo lo estoy viviendo, estoy lidiando con ello. Nunca se supera, nunca se va. Nada más es cómo lo atravesas y cómo haces las cosas a pesar de o con esa sensación. Bueno, vamos a tener también acá en Red Pill a Juliana Aldana, que es de las personas que instauró Storytell Her, y nos habla de cómo de 10 mujeres, 7 no negocian su oferta laboral, porque nos creemos tan poca cosa que creemos que no merecemos un mejor salario. Entonces, lo que sea que los hombres nos digan, o incluso mujeres que están arriba nuestro, que vamos a ganar, amén, dicen 7 de 10 mujeres. En cambio, los hombres no. 9 de cada 10 negocian su oferta laboral. Y eso es solo un pequeño ejemplo de cómo las mujeres siempre estamos pensando que no somos suficientes por la razón que sea. 100%. En cambio, los hombres ya de entrada es como, no, hombre, claro que soy suficiente, aunque la preparación no sea la misma. Y eso me parece realmente admirable de tu trayectoria. Pues es algo con el que todos estamos lidiando, entonces más vale hablarlo, como externarlo y luego con todo y eso avanzar, ¿no? Y para regresar a tu otra pregunta,
cómo y por qué empiezo a meter ese otro lado que yo llamo como mi camino de conciencia y espiritualidad. Creo que en efecto, como dices, yo entendí muy temprano, y digo entendí porque es lo que puedo decir, pero es la palabra equivocada, que había que como fortalecer, mostrar y compartir mi lado masculino para tener éxito en este mundo. Y que el lado femenino era algo poderoso, débil, que no me iba a servir, que me tenía que guardar y que, o sea, yo no quería ser como mujer en el sentido de que no quería que sea lo primero que la gente vea de mí. Es como, por casualidad soy mujer, pero porfa no veas eso porque si no voy a ser débil frente a la situación o la persona o lo que sea. Eso por muchas cosas vividas, por el tiempo en la India, por muchas cosas. Y es súper reciente, de hecho hemos compartido mucho de este camino, que he ido abrazando ese otro lado, el lado femenino, y entendiendo que esa es la fuente de creación en todos los sentidos. Y yo sí soy una persona que siempre está creando y que está buscando como destapar la creatividad en mí misma y en los demás, y entendiendo que eso debe de venir del lado femenino, en todos, en los hombres también, ¿no? Claro. Entonces eso ha sido un camino súper reciente de conectar con el lado femenino y conectar con el lado consciente, dándome cuenta, para mí lo que siempre me ha movido es que quiero tener impacto positivo en la gente y desbloquear su potencial, cambiándoles la mente, abriéndoles como el panorama. Y entonces dándome cuenta que para hacer eso yo también tengo que estar trabajando siempre en ese camino de cómo abrirme la mente para luego poder servir a los demás. Entonces así fue, pero es súper reciente en mi camino. Y mucha gente que me conoce de muchos años sí habla del hecho de que hay como un poco un antes y después en los últimos 2 años en yo abrirme a eso y a compartirlo y a ser más transparente en eso y a avanzar en ese camino. Yo antes era muy tengo un lado profesional y tengo mi lado personal, no deben de mezclarse. Me sentía muy clara y hasta orgullosa, diría, que había una pared entre esas dos personas y que no quería que se combinaran, que se tocaran, que se vieran juntas esas dos yos. Y hoy en día se van combinando y viendo juntas cada vez más y se siente tan rico y como auténtico ser una sola yo. Es bien bonito eso. A mí me pasó cuando me volví viral, cuánta gente no me quiso cambiar. Peínate así, vístete así, tienes que ser así, porque lo que se conocía de mujeres políticas exitosas es que todas están cortadas con la misma tijera, hasta pareciera que van al mismo salón de belleza, ¿no? Vos ves a Michelle Bachelet, ves a Angela Merkel, ves a Hillary Clinton y todas así como copy-paste, ¿no? Margaret Thatcher, todas desexualizadas, obviamente, y hasta Claudia Sheinbaum ahorita, en el siglo XXI, desexualizadas por completo, porque una mujer femenina, Dios no vaya a hacer que provoque a alguien. Y es como, no, porque si vamos a abrazar la feminidad, es precisamente desde ese poder, la intuición, la creatividad, porque luego te dicen, no, es que el sexo fuerte, pues los hombres no lloran, o por lo menos no los que siguen con esa masculinidad tóxica, pero se suicidan 4 veces más que las mujeres. Y luego tenemos ahorita un montón de hombres gobernando o liderando los lugares de más poder y exposición en el mundo y les perdonamos que tengan Asperger's, que sean con comportamientos narcisistas, que sean abusivos. Entonces pregunto, si el futuro de la humanidad es o ese montón de masculinidad tóxica donde pareciera que no tener sentimientos es el camino y un montón de mujeres que guardan su feminidad, ¿cuál es la esperanza? Porque evidentemente ese camino está llevando a la gente a la depresión, la ansiedad, el suicidio, los ataques de pánico, el no querer soltar el poder, versus esta parte de mujeres súper exitosas que como tú están empezando a enlazar las dos cosas. Y para mí tú sos un gran espejo de mucho porque estudiamos lo mismo, relaciones internacionales, teníamos más o menos el mismo sueño. Y por pura casualidad, hablando con otra amiga, tú me dices, no, a mí me pasó lo mismo que a ti. Yo me fui al Banco Mundial, yo ni llegué ahí, yo después de estudiar dije, no quiero ser parte de esto, gracias. Y me súper frustré. El destino igual me llevó a la radio y eso fue lo que me llevó a volver a poder trabajar, de hablar de estas ideas. Pero tu caso es uno de los casos de reinvención más lindos que yo he visto, porque después de haber estado en las altas estructuras del poder mundial, como lo es el Banco Mundial, te diste cuenta que por ahí no era el camino, pero no te diste por vencida.
no te fuiste a meter a una cueva. Contanos un poco de eso. Sí, entonces, como bien dices, compartimos eso de el pequeño deseo y sueño de hacer el mundo mejor. Sí. Empezamos las dos por ahí. Y las dos pensamos, pues nos dicen que es a través del desarrollo internacional y todo, vamos. Y luego nos empezamos a meter y decimos, no estoy segura de esa sea la mejor forma de tener impacto. Entonces, justo me pasó eso. Me fui a esa gran institución con mis dudas, pero diciendo la mejor forma de yo cuestionarla es de primero vivirla desde adentro, conocerla y luego veré. Entonces me fui con un poco esa hipótesis o tesis y se confirmó. O sea, estando ahí dije, no, esa no es la forma que yo quiero tener impacto en este mundo. Entonces fue una gran experiencia porque la gente que está ahí es increíble. O sea, yo cuando pasaba por los pasillos de la sede del Banco Mundial veía turbantes, mujeres en atuendos de todos los países de África, sí. O sea, y fue como, este es como mi sueño. Es Small World en Disneyland. Sí, fue como, esto es lo mío, o sea, es increíble. Sí, cada día en la cafetería había un plato de un país que ni sabía que existía, ¿sabes? O sea, puras cosas así, y fue como tan estimulante. Sí. Pero tesis comprobada de que no era la mejor forma de tener impacto para mí. Tiene su lugar y las instituciones en general lo tienen, pero yo quería tener un impacto más directo y si puedo atreverme a decir más como honesto, ¿sabes? Sí. Entonces, después de eso digo, no, esa otra tesis que tenía de que el negocio puede ser una forma de tener impacto me está vibrando y me está como moviendo más. Entonces, por eso fui a estudiar negocios, porque quería tener impacto tratando a la gente como clientes, no como beneficiarios. Entonces, por eso, esa es una primera transición de mundo de desarrollo internacional a mundo de negocios, pero me fui buscando negocios que tengan impacto social y que estén innovando en cosas para ayudar a los que más lo necesitan, tratándolos de la forma más honesta y directa que yo veo, que es como clientes en un negocio. ¿Por qué lo digo? Porque yo vi que si tratas a alguien como un cliente, le tienes que resolver sus necesidades, porque si no, no te quiere pagar el poquito de dinero que sí tiene y entonces no hay nada más honesto en este mundo, ¿sabes? Entonces me fui a negocio por eso y justo cuando vine a México hace 12 años fue para trabajar con empresas de impacto social que trabajaba con lo que se llama la base de la pirámide económica y fue como mi sueño hecho realidad de poder decir, tú, pequeño tendero que no tiene más que una libreta para gestionar tu negocio, eres mi cliente y yo quiero ver cómo atenderte, cómo resolver tus necesidades. Después de eso me cambié al mundo de salud y fue lo mismo. Tú, paciente con catarata que no tiene suficiente para operarse en el sistema privado de salud, eres mi cliente y tengo que ver cómo mejor atenderte. Y me encantó tener esa relación y esa dinámica con esa población que tanto quería ayudar. Hoy por hoy tu empresa es exitosísima, le das consultoría a muchos de los grandes y a los pequeños, que también son grandes aquí en México, los pequeños empresarios, y hiciste tu propio camino, has trabajado aquí en la Universidad de la Libertad dando clases. ¿Cómo ha sido esa experiencia de volverte todavía más impactante que lo que puede ser el Banco Mundial porque ves el resultado de cambiar vidas a través de tu trabajo? Me siento súper afortunada desde los últimos 5 años de estar en mi propio camino de emprendimiento a través de mi empresa que es Atrevidea, un juego de palabras de atrevida y idea, que son dos cosas que me vibran y que me mueven, porque yo me di cuenta que en mis trabajos, justo antes de lanzarme, yo forzaba a cada rato esa función de poder dar una capacitación o dar una plática. Nadie me lo pedía, no era, o más bien sí me lo pedían, pero no era en la descripción de puesto y dije, ya, tengo que dejar de negar que a eso me quiero dedicar y que eso me vibra y que eso la gente está valorando. Entonces, por eso me lancé después de estar en el mundo corporativo unos años. Y hoy en día siento que, como dices, estoy teniendo más impacto que nunca y además, y esto es muy personal, no todos son así, pero me fascina que es satisfacción instantánea. Instantánea. Sí, exacto, porque yo doy una plática, doy una conferencia, doy una capacitación y luego la gente me dice, esto me sirvió, esto me cambió el chip, esto me mueve. Y saber que estoy teniendo ese impacto de la forma que quiero, es decir, como cambiar mentalidad para que luego la gente pueda desbloquear su propio potencial, me mueve muchísimo. Entonces, la verdad, es increíble.
y además me da chance soy generalista, a mí me encanta brincar de una industria, un sector, un país a otro todo el tiempo y no enfrascarme. Y lo puedo hacer gracias a este trabajo que he creado. Además, lo brincas súper bien. Yo llevo 10 años trabajando en Grupo Salinas, 3 empezando en Azteca, Guatemala, y el resto aquí en México. Y pocas personas he visto brincar tan bien adentro del grupo como tú, por tu labor, por la manera tan carismática y tan audaz que tenés de desbloquear problemas, hasta el punto donde entrevistaste a Ricardo aquí en la Universidad de la Libertad. Sí, fue una gran experiencia eso. Y la verdad, trabajar en la universidad me ha encantado porque me reconecta con una generación que sin eso yo no tengo ningún contacto, sí. O sea, ni me los cruzo en la calle, no sé cómo es, pero no nos vemos, ¿sabes? Sí. De los 17 a los 25, vamos a decir, es una franja de ser humano, de humanidad, que no me toca colaborar con ellos o interactuar. Entonces, gracias a dar clase en una institución como esta, vuelvo a conectar con ellos. Y es fascinante, o sea, ver cómo piensan, ver sus valores, sus actitudes, sus interacciones entre ellos y conmigo, me enseña muchísimo, me reta bastante y eso me parece súper importante. Entonces, por eso lo hago, porque me reconecta con una parte de la población que por mera casualidad va a ser el futuro de nuestra sociedad. Claro. Entonces, más vale como entender y conocerlos un poco y es súper estimulante para mí eso. Dafne, además bailas salsa. Te encantan los deportes extremos. Uno te puede ver o haciendo retos de nadar en el mar o subir y bajar montañas súper altas, haciendo escalada. Tenés toda esta parte súper aventurera. Querés estudiar para ser piloto de aviación. O sea, muchísimas cosas que también van de la mano de esos cambios y esa adrenalina. Amante de los animales. Tenés a tu perrijo Taco, que lo adoro con todo mi corazón. Tenés toda esta parte como súper ecléctica que a veces la gente pensaría, ay no, pero una mujer que fue a Harvard y hace esto, no, que estructurada, y es como para nada. O sea, también está este otro lado súper aventurero tuyo, que además te llevó a Burning Man, y en Burning Man hiciste precisamente un taller sobre el cambio. ¿Cómo sentiste vivir esa experiencia? Ay, fue increíble. Llegué a Burning Man por ti. Tú fuiste mi Sherpa y mi guía espiritual en esa experiencia. Fue un gusto. Ya era ciudadana de ese planeta, solo alguien te tenía que recordar. Como bien tú me lo dijiste y otros, eres burner y no lo sabes todavía, entonces sí. fui a descubrirlo. Pero eso y todas las otras experiencias que mencionas sí son parte de creo que mi filosofía de vida, que es que quiero estar experimentando cosas nuevas todo el tiempo. Y para mí es súper importante porque es la cebolla esa de cuando era niña, de cada vez que hago algo nuevo siento que crezco un poquito, aprendo algo y me desarrollo más. Y soy adicta a esa sensación de cómo entender más de mí, crecer, conocer, descubrir, explorar. Y entonces, pues a veces la gente lo ve y dice, pues estás un poco en todo y entonces nada, ¿no? Y pues sí, o sea, es cierto que hay muchas cosas que voy a hacer una que otra vez, y no me interesa ser profesional en ello o volverme experta o estar en un podio en esa actividad. No, lo estoy haciendo porque me estimula, porque me enseña, porque me ayuda a crecer y mañana va a ser otra cosa, ¿sabes? Obviamente hay ciertas cosas en la vida que es bueno tener rutinas y hábitos, pero en general mi tesis un poco es que esas cosas te pueden llegar a estancar y te pueden llegar a cerrar en vez de abrir. Entonces yo busco mucho romper rutinas todo el tiempo con esas nuevas experiencias. Y la verdad es que sí, o sea, cuando la gente me ve y dice, pero tu vida parece una locura porque siempre estás en algo nuevo, pues sí, en vez de solo hacer una o dos cosas, estoy haciendo 10, pero tampoco es que me requiere 10 veces más esfuerzo ni tiempo, solo es que estoy como experimentando con muchas cosas. Creo que mucha gente lo ve como algo negativo ser amateo, ¿no? Es una palabra que sí. Ha ganado una connotación negativa, como de esto no va en serio. Realmente la fuente de la palabra es alguien como apasionada por un tema. Entonces, yo soy apasionada por el tema que estoy explorando en ese momento y luego voy a pasar a otro tema. Pero eso me parece que es una forma muy, muy rica de crear conexiones en tu mente que en el momento no entiendes ni para qué te va a servir, o sea, no lo ves, pero un tiempo después de repente haces una conexión que nadie más va a poder hacer porque nadie más ha vivido las cosas como tú. Entonces yo estoy buscando siempre agregarle más conexiones a mi mente
y me parece súper importante estimularlo de esa forma. Yo creo que eso es lo que te conecta con tus ancestros, los Vedas, que hablaban tanto de estar en el presente, porque si en las 2 horas que estás tirándote de bungee o escalando o dando un taller en Burning Man, estás presente, la capacidad de absorción de la experiencia es muchísimo mayor que si todos los días estás como un robotito en piloto automático haciendo lo mismo, conectado a la Matrix. Y justo eso iba a mi siguiente pregunta, porque aquí en Red Pill me gusta preguntarle a la gente cuál fue el Red Pill más grande que los desconectó y los desenchufó de la Matrix. Yo creo que en tu caso tiene mucho que ver con eso, con estar siempre probando cosas nuevas. Sí, eso, esa idea de que quedarte en tus rutinas y hábitos puede estancarte, es uno de mis Red Pills. Y la otra que creo que tengo que agregar es, si me permites tener 2 Red Pills. Obvio, puedes tener todos los que quieras, un frasco entero. Si Vamos. La otra sería una lección que he aprendido probablemente ya 6 veces en mi vida y la voy a tener que aprender otras 6 seguro, que es esa idea de que la experiencia o la situación en sí es totalmente neutra y luego como tú decides procesarla y la historia que te cuentas y todo lo que le agregas de capas es lo que hace la diferencia. Y eso para mí es algo que te puede cambiar tu mente, tu vida interna y entonces puede cambiar tu vida externa y tu mundo entero. Y es sumamente sencillo, pero para mí es la clave de toda la conciencia, de toda la felicidad, de todo lo que pasamos una vida entera como cultivando y trabajando, poder decidir procesar las cosas de cierta forma. Y lo aplico mucho, obviamente, con el tema del cambio. Y la mayoría de nosotros, cuando llega un cambio, nos empezamos a contar una historia tan negativa, tan pesimista, que obviamente nos vamos por ese lado. Pero si puedes recalibrar un poquito y contar otra historia, pues de repente despegas. Dafne, muchísimas gracias por compartir todo esto, por estar aquí con nosotros en Red Pill, por ser mi amiga, por inspirarme a ser una mejor persona, porque por ti llegué a profundidades en escuela de meditación, de Ashtanga Yoga, a escribir mi libro, que era un proyecto que ya traía desde que terminé Cómo hablar con un conservador, como que a los 6 meses ya me vino la ideita de cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento y tener este toolkit de salud mental, pero hasta que llegaste tú a mi vida el año pasado fue como, no hombre, vamos a hacer esto una realidad. Creo que este podcast ha dejado a la audiencia con más ganas de conocerte y yo espero que eso se traduzca en que todos ustedes compartan este podcast, se lean Future Proof, que me consta va a ser un librazazazo que debería de ser traducido a muchos idiomas porque este es un tema universal que tiene la humanidad. Agradecerte por estar acá, por ser mi amiga, por todo lo que estás haciendo y desearte muchos éxitos en todo lo que viene, en tu profesión, en tu empresa, con la Universidad de la Libertad. Y si hay algo más que quieras compartir con la audiencia, por favor. Buenísimo, pues va de regreso, Gloria. Somos compañeras en este camino y es increíble caminarlo juntas. ¿Qué compartiría? No, pues eso, está Future Proof, pero si quieren como de una vez entrar un poquito a ese tema de cambiar su relación al cambio, preparé una cosa que quería compartir con tu audiencia. Si se van a atrevidea.com/futuro, les preparé como una guía práctica para empezar a romper rutinas en tu vida y en tu trabajo. Y creo que es una buena forma de empezar a jugar a cambiar nuestra relación con el cambio, porque creo firmemente que si te preparas y practicas un poquito esa exposición al cambio de forma consciente y proactiva, pues entonces cuando llegan los cambios grandes en tu vida vas a estar mucho más equipado o equipada para enfrentarlos. Muchísimas gracias. Esta fue mi gran amiga Dafne Leger para todos ustedes aquí en Red Pill. Nos vemos en la próxima edición desde la Universidad de la Libertad, donde compartimos todas estas ideas.